Pues nada, no me quiero entretener mucho porque no voy a hablar de nada técnico y quiero dejar el paso a Juan Carlos y a Leticia, que realmente os van a contar cosas interesantes. Simplemente, pues para los que no nos conocéis, Cotesa, pues hacemos muchísimas cosas, no me va a dar tiempo a contárosla. Yo llevo la parte de análisis geoespacial y observación de la Tierra, ¿vale? Es un departamento con 60 personas que realmente lo que hacemos son servicios de valor añadido, de explotación de muchos tipos de datos. Ya bien, nos especializamos mucho en satélite, pero puede ser LIDAR, puede ser una foto capturada por un móvil, estaciones meteorológicas, todo esto lo mezclamos y generamos soluciones de valor añadido. ¿Cómo se resume esto? Pues al final en marrones, necesidades que tienen los clientes e intentamos resolverlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo tengo suerte de que cuento con un equipo de frikis muy potente, muy multidisciplinar y me cogen el guante, ¿vale? A mí y a nuestros clientes, ¿no? Entonces eso es una ventaja y resume muy bien este tipo de proyectos, ¿no? Este proyecto RTAD es un proyecto de 1 millón de euros, con 1 año y medio de producción, muy innovador, a pesar de ser una licitación sin ese carácter de innovación, donde cualquier técnico en cartografía ve el pliego y se echa para atrás. Es de asustar de decir, ostras, me voy a presentar, pero esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no va a salir. Y bueno, pues al final vais a ver que han salido muchas cosas con la colaboración de Conterra. Pues bueno, yo creo que hasta ellos mismos se han dado cuenta de más cosas que han salido de las que todos pensábamos inicialmente, ¿vale? Y yo creo que, bueno, pues tanto IGN, agradecimiento desde aquí, un apoyo muy potente y una colaboración muy continua entre las tres partes. Y bueno, es el típico proyecto en el que vas aterrizando una idea y combinas. Pasamos, si queréis, a la siguiente. Aquí veis las fases del proyecto. La gracia de todo esto y el boom que estamos recibiendo en la inteligencia artificial, con la que nosotros llevamos como unos 6 años trabajando, es que al final no se quede todo en lo que detecta una inteligencia artificial. Nosotros trabajamos mucho con un dato inicial que es raster. La inteligencia artificial nos funciona muy bien, pero no deja de detectarnos un aviso sobre un raster, y los que nos dedicamos a la cartografía o los clientes que necesitan datos cartográficos no les vale un raster. Quieren una cartografía y con su modelo de datos, con su topología, con su coherencia, etcétera. Encima, si el cliente es IGN exigente y esto es la red de transporte, pues todavía sube muchísimo más el nivel, ¿vale? Entonces, bueno, que es importante que esto no ha quedado en la fase inicial de la inteligencia artificial, ahora os van a contar todo lo que detectamos, sino que luego entra FME, entra en las ETLs y hacemos un proceso de cartografía, de depuración y de tratamiento del vector muy denso, casi igual o mayor que es la primera fase. Subimos el nivel, el reto aumenta y todo esto, ¿dónde lo queremos aplicar? En toda España, claro. No podía ser un trocito, no podía ser un tema piloto, lo hacemos en toda España. Y bueno, concluye el proyecto y tenéis aquí la visión general con toda esa transferencia de conocimiento de este modelo que hemos hecho para toda España, entrenado para toda España, flexible, personalizable, con código abierto, etcétera. ¿Vale? Y doy paso ahora mismo a Leticia y a Juancar, donde os van a contar un poquito todas las entrañas técnicas del proyecto. Gracias, no me he comido mucho. Buenas, pues yo soy Juan Carlos, el friki. Y nada, pasamos la diapositiva. Vale. Y nada, lo primero de todo, para llegar al objetivo de actualizar la cartografía de la red de transportes, lo primero de todo es definir los modelos de inteligencia artificial que nos van a servir para alcanzar los retos de este proyecto. El primero de ellos fue un modelo de segmentación de líneas, ¿vale? Que daba como resultado unas marcas longitudinales en formato raster con la tipología de cada señal, ¿vale? Por otro lado, produjimos un modelo de detección de señales horizontales que mediante la imagen aérea detectaba las señales y las clasificaba por su tipología, dando como resultado un bounding box. Durante el desarrollo del proyecto en el preprocesado, nos dimos cuenta que esto no era suficiente para las señales y tuvimos que desarrollar otra inteligencia artificial, otro modelo de regresión de ángulos y determinación del azimut, ¿vale? Que daba como resultado un bounding box
con estas señales con el ángulo calculado, ¿vale? Por otro lado, detectamos también, para poder inferir los datos del tipo de tramo, que era necesario la detección de rotondas, y desarrollamos otro algoritmo que generaba un bounding box con la clasificación de las rotondas y los tipos de enlace distintos. Y por último, para inferir el dato de la situación de los tramos, si están elevados o son subterráneos o en superficie, produjimos un modelo de inteligencia artificial que detectaba las estructuras, generando un bounding box. Pero esta vez vimos también en el preprocesado que existía la necesidad de que fuese orientado, es decir, que mantuviese las formas de esta estructura para ayudar luego a postprocesar los datos. ¿Vale? Y ya una vez disponemos de estos productos de la IA, pasamos al postprocesado, ¿no? Que en esta ocasión fue un trabajo en paralelo. Desde que recibimos los primeros datos de las marcas longitudinales, comenzamos a desarrollar un postprocesado que permitió nutrir entre sí a la inteligencia artificial, detectando nuevas necesidades y mejoras en los algoritmos. Como he mencionado antes, lo de las señales y producir el bounding box orientado, o crear nuevas clases en el entrenamiento para que la IA produjese nuevas clases. ¿Vale? Y con esto teníamos 4 principales hitos que cumplir, que era la continuidad lineal de las marcas longitudinales, la generación del eje central, inferir esos atributos, los atributos de la inteligencia artificial en los ejes de RT, y por último, adaptar los datos de la RT urbana, de la RT a un modelo de datos nuevo enfocado en el ámbito urbano. ¿Vale? Y con esto doy paso a mi compañera Leticia. Pues sí, algo me gustaría destacar del postprocesado utilizando FME es el gran reto que ha supuesto para el equipo el diseño de las herramientas. ¿Por qué? Pues por la heterogeneidad de casuísticas que nos encontramos en el trazado de RT y además por su complejidad. Vale. Para que nos hagamos una idea, actualmente en esta fase del proyecto hemos diseñado 10 workspaces distintos, hemos utilizado entre todos más de 1000 transformadores, y un ejemplo de uno de los workspaces más complejos es el de la generación del eje, que cuenta con más de 300 transformadores distintos. A continuación os vamos a mostrar los resultados obtenidos. En primer lugar, vamos a mostraros con respecto a la continuidad de las marcas longitudinales, donde partíamos de la segmentación de líneas y nuestro objetivo era conseguir la continuidad de las marcas longitudinales discontinuas. Esto distribuíamos el trabajo en 3 fases. Primero, la vectorización, donde cogíamos el input en formato raster y lo transformábamos a vectorial. Un segundo paso en el que se hacía una limpieza del ruido en la detección de la segmentación. Y por último, el objetivo final, que era lograr la continuidad. Como veis en la imagen del centro sería los datos raster, que es el input de la segmentación de líneas, y la imagen final es cómo hemos conseguido que las líneas discontinuas se conviertan en un trazado continuo. Vale. A continuación os mostramos los resultados para la generación del eje, donde el objetivo era conseguir una línea continua que equidistase de las líneas que delimitan los bordes de la calzada. En este caso tenemos la imagen de un enlace con las implicaciones de complejidad que tiene un trazado que no es recto, en el que se puede ver cómo a partir de los bordes de las calzadas hemos conseguido el trazado del eje.
Como veis, tenemos dos ejes separados que confluyen en una sola vía y luego cómo logramos también la bifurcación de ese enlace en otros dos ejes para separar las vías. Aquí tenemos otro ejemplo del resultado en la generación del eje. Este sería un caso más sencillo donde lo que tenemos es la unión de dos vías separadas en una confluencia a una sola vía. Como veis, la imagen parte de las dos vías y confluye en un solo eje. Como veis, se ve claramente que el eje siempre discurre por la parte central de la calzada. Vale. En cuanto a la inferencia del sentido de la digitalización, teníamos dos objetivos. Por un lado, localizar tramos en los que el eje de la red de transporte tenía asociado un sentido de la digitalización erróneo y después de identificar cuáles eran esos casos, corregir la orientación. Para ello hemos partido de un input que es la detección del sentido de las flechas, que tenemos unos bounding box que llevan aparejados el ángulo que nos indica en qué sentido va esa flecha. Mediante el flujo de trabajo, lo que hemos conseguido, por un lado, primero clasificar tramos como correctos o incorrectos, y una vez tenemos identificados esos tramos, lo que hacemos es reorientarlos para que tenga el sentido de digitalización correcto. Como veis en la imagen ya mostramos el elemento corregido. En un primer lugar, el eje coloreado de rosa era erróneo, se identifica como erróneo y se reorienta para que tenga el sentido correcto. Y por último, os queremos mostrar los resultados en relación a la inferencia del atributo tipo tramo para asignarle el valor de rotonda y de enlace de rotonda. En este caso, el input ha sido los bounding box de detección de rotondas y a partir de ese bounding box lo que hemos hecho ha sido localizar partes del eje de la red de transporte que hay que identificar como rotonda. En este caso, en la imagen final, se ve el resultado en el que el trazado del eje que dibuja la rotonda está localizado. Con la complejidad, por ejemplo, de esta imagen, en la que vemos que la rotonda es atravesado por otras vías con todas esas implicaciones que teníamos en la dificultad de desarrollar el proceso. Y por último, en esta imagen lo que vemos es unas rotondas sencillas o aparentemente sencillas, pero en la que, gracias de nuevo al bounding box de rotondas, también localizamos los enlaces de rotondas. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero, que os va a hablar de los datos de Urbana. Bueno, pues otra parte del proyecto era adaptar la RT a un modelo de datos nuevo que estuviese más enfocado en el ámbito urbano. Y en ese aspecto la solución fue implementar unos nodos en las intersecciones que relacionasen aquellas restricciones que existiesen en cada una de las intersecciones, ¿vale? Para ello, pues eso, teníamos el nodo y una tabla relacional que lo incluyese. Para completar esto, gracias a la inteligencia artificial, utilizamos las señales con ángulos, ¿vale? Y con ellas determinamos las restricciones. Para asignárselo al nodo, lo que hicimos fue unirlo a los finales de tramo y de allí sacábamos el número de restricciones que existían en cada uno de los nodos. Gracias al ángulo se calculaba el tramo que se encontraba en la dirección que indicaba la señal, ¿vale? Y eso lo acumulábamos en una tabla relacional que determinaba estas restricciones. ¿Vale? Y nada, como conclusión, desde la cartografía siempre miramos con recelo, ¿no?
ese botón mágico que nos solucione y con pulsarlo genere una cartografía útil, ¿no? Y una vez hemos trabajado durante tanto tiempo con estos datos, nos hemos dado cuenta del gran potencial que tienen y que tendrán más en el futuro, y de que el reto está ahora en saber explotar esos datos y generar información geográfica. ¿Vale? En esto, FME ha jugado un papel fundamental, ya que nos ha ayudado a juntar todas esas piezas y darles un sentido lógico para que puedan ser aprovechados, en este caso, en actualizar la cartografía de RT. En resumen, que la inteligencia artificial nos ha dado piezas nuevas con las que jugar, y FME se ha convertido en nuestro espacio de trabajo donde poder ordenarlas. Y ya está. Y muchas gracias.